Bien, segundo bloque aquí con Daniel, Daniel Petravisi, periodista, pero en este caso entrevistado. Sí, es mucho periodista, apenas un comunicador social, Pedro. Creo Bueno. que la palabra periodista es muy grande para mí. No, por favor, Daniel, sos un comunicador social, un periodista hoy. Sí. Son prácticamente términos equivalentes. Ahí tenés una remera. Sí, esta fue la que me regaló Roberto Canessa. Se hizo un partido en el año 71, el 72 se jugaba la revancha, que era el famoso partido, el escudo de los All Christian, el escudo de los All Christian y el escudo del equipo chileno. Mirá. Y esta camiseta la usó Nando y me la... Roberto Canessa y me la regaló. Y después se hizo el partido que debería haberse hecho en el 72, 25 años después, que ahí están las fotos, donde ahí sí estuve invitado especial. Bueno, vamos a arrancar... Yo sé cuál es la pregunta. No sé. ¿Por qué Daniel Petravisi se interesó tanto y conoce tan profundamente toda esta historia? El 20 de diciembre del año 72... cuando ellos son encontrados por Catalán Martínez en primer lugar y después por Gendarmería, yo perdí un amigo. Ese mismo día yo pierdo un amigo. Y yo creo que eso fue el desenlace por el cual yo me uno a esta historia. Por eso yo le decía recién a Carlos, es una historia de amistad profunda, sincera, con muchos matices, lo bueno y lo humano. Con contradicciones, que es humana. Y el hecho, esto me lo han dicho los psicólogos, porque de hecho tuve que caer de varios psicólogos para afrontar esto, ¿no? Una cordillera propia. Una cordillera propia. Y esa pérdida de ese amigo se ve que a mí me unió a esta historia y se hizo carne en mí. Y a partir del año 72, ya muy chico, yo empecé y cada vez quise más y más y más. Y entonces los psicólogos me decían que hasta que yo no lo conocía no iba a ver la realidad, hasta que no estaba ahí en ese lugar. Fui 3 veces y sigo estando. Después tuve la suerte de presentar a cada uno de ellos en los distintos lugares donde dan sus conferencias, y sin embargo esta unión con ellos sigue siendo tan fuerte como el primer día. Mira, vamos a ver algunas imágenes que tienen que ver con una película. A ver, ahí hay una foto. Sí, ese es el equipo. Ese es el equipo. Yo te voy a decir algo. Justo a 1972, ¿no es cierto? Yo te voy a decir algo. Los All Christian eran un equipo. Hay una anécdota con la zapatilla. La zapatilla era de Carlitos. Sí, pero eran azules. Lo que pasa es que el director Marshall dijo que era mucho más comercial ponerla en rojo. Mira, te cuento una anécdota. Bueno, los All Christian participaba del rugby profesional. Ganaron un solo torneo en toda su carrera deportiva. A partir del milagro de los Andes, a partir de esta experiencia, que sobrevivieron nada más que 5 jugadores, ganaron 14 títulos. Mira. Ese estímulo, esa barrera que ellos supieron vencer en la cordillera, a pesar de ser 5 jugadores, les permitió después ser uno de los clubes más importantes del rugby en Uruguay. ¿Y tu historia entonces siguió? Sí, desde el año 72. Dijiste 3 veces fuiste a ese lugar. 3 veces. ¿Cuál fue la primera? La primera fue, yo estaba invitado para los 25 años, donde fueron 14. Nando y Canessa no fueron en esa oportunidad, fue Carlito, fueron todos. Y yo estaba invitado y no pude ir. Año 97. Más o menos. Yo fui en el 98, exactamente. En el 98 fui con el Baquiano, que los llevó a ellos para los 25 años. Y después volví a repetir, y la última con mi hija, porque ella en esa época era muy chiquitita y yo le había prometido, cuando seas grande, porque no es un camino fácil de acceso. Hay eso te iba a preguntar, es terrible. ¿Cómo es? Hay precipicios de los 2 lados. Sí, bueno, ¿Cuánto tuvieron que caminar, digamos, para llegar? No, es todo a caballo, 2 días. Ajá, 2 días. Es difícil llegar hasta allá. Hasta ese lugar llegan a caballo. Exactamente, se sube por el Sosneado, y a partir de ahí se empieza la trepada, tarda 2 días para llegar hasta el avión. Con precipicios ahí, al lado. Permanentemente, de precipicios muy fuertes. Mirá, esa es la foto, y fíjate arriba, dice, para Daniel, un hermano, no de los Andes, en los Andes, sino de los Andes. Esa foto me la firmó Roberto Canessa, y esa es la radio que, bueno, yo tuve la suerte de encontrarla cuando escalé un pico de 4.200 metros, y ese día la puse ahí.
Y hay una anécdota. Yo cuando Roberto Canessa y Coche Inciarte vieron esa foto y estuvieron 5 minutos de reloj mirando esa foto. Y yo dije, ¿qué estarán mirando? La cruz, me estarán mirando a mí, no entendía nada. Y entonces cuando pude vencer el miedo le dije, ¿qué mirás tanto? Y me dijo, esa radio, porque esa radio era la única esperanza de vida que nosotros teníamos. Y a mí me marcó, otra de las tantas cosas que me marcó, porque me la dijeron ellos, ¿no? Claro. Y esa es la bandera uruguaya que lamentablemente se la robaron. Siempre estuvo en esa especie de mausoleo que claro. está ahí donde están las placas. Esas placas las llevaron justamente a los 25 años. Es la placa que llevaron. Están los nombres de la madre y de la hermana. De Nando. Nando perdió a la madre y a la hermana en los brazos en ese viaje. Tal es así que el padre tenía en un lugar de la casa la foto de las 3 pérdidas. Cuando Nando llegó, se vio allí dentro de ese claro. lugar. La madre, la hermana y él. A él lo daban por muerto, claro está. Exactamente. Y ese lugar se sí. cubre de nieve en invierno. Sí, sí, está totalmente. Permanentemente. Porque ahí es una foto digamos, en una época más de temperaturas. Exactamente. Más de verano. Sí, fue el segundo viaje El primer viaje a mí me agarró una tormenta de nieve a 4.000 metros y fui dentro del grupo de 7 personas el único en poder llegar hasta ahí gracias a un vaquiano. Ese es el primer viaje. No, a ver, este es el segundo viaje. El segundo viaje a caballo, sí. ¿Y hay mucha gente que se interesa por llegar a ese lugar? Sí, sí, de hecho ya se hizo muy... Antes estaba nada más que esa tumba y esa cruz. Ahora ya construyeron otras tumbas, una pirámide. Ah, mira vos. Sí, sí. Ya ahora está medio como que... el lugar no es tan... Ahí vemos parte del recorrido. Sí. Imágenes tremendas. Desde el punto de vista turístico es... Es fantástico, cruzás 3 glaciares. 3 glaciares. Es hermoso, es hermoso. Es más, el avión está arriba de un glaciar. Por eso se lo está chupando y ya no queda prácticamente nada. No, perdón, el avión, sino los restos del avión. La cola ya no queda más nada. De lo que se quemó. Exactamente. Bueno, esa es la cruz. Así estaba hace algunos años y ahora, digamos, esa por ejemplo, ¿ves? Todo blanco, todo nevado. Está muy distinto de la segunda que no se veía nada. Claro. Ese fue mi primer viaje ahí donde tuve la tormenta de nieve y tuve uno de los milagros más fuerte que he tenido yo en mi vida. Contanos. Yo subí ahí con un vaquiano porque el grupo no quiso seguir, había una fuerte tormenta y íbamos caminando de la mano solamente. Había de miedo. la mano. Había miedo en ese lugar. Sí, pero yo siempre tormenta. Fui. Sí. Y bueno, y faltando 7 metros, me acuerdo bien, más o menos para llegar a la cruz no se veía nada y él me dice, ahí está la cruz, me decía José el vaquiano, ahí está la cruz, ¿a dónde no la veo? O sea, a 7 metros vos no la podías ver. No se veía. Es más, yo iba de la mano de él porque tampoco veía su cuerpo, por eso me llevaba de la mano, porque había que escalar así un pico, ¿no? Para llegar hasta ahí. Qué rigor. Entonces, faltando 7 metros y empiezo a caminar por instinto y la visualizo muy suave. Y caigo de rodillas de la emoción y hay una luz, o sea, se abre el cielo en ese instante y hay una luz que ilumina la cruz y yo arrodillado ahí. Yo cada vez que cuento esto me emociono porque yo no me di cuenta, yo estaba arrodillado ahí y el vaquiano me dice, ¿vos te diste cuenta lo que pasó? No, él fue el que me advierte a mí de eso que yo tomo como milagro, ¿no? Que no era usual. Estaba todo igual, seguía la tormenta de nieve, se abre en ese momento, deja de nevar y ilumina el único lugar que era la tumba y yo. Bueno, y eso lo podés contar. Sí. Y el viaje con mi hija también fue apasionante. ¿Y qué registros tenés de todo eso? Además de que podés contarnos el registro oral, digamos, esto de contarlo. ¿Tenés muchas fotos? ¿Compartís? Tengo fotos, ¿Y tendrá alguna vez videos. Un formato de un documental, un formato de libro? ¿Pensaste en eso? No, yo lo único que escribí... porque todas estas cosas tuve la oportunidad de escribir. Y un día escribí ¿qué puede ser peor? Y que me sirvió a mí en la vida para los momentos difíciles. Y dije, ¿qué puede ser peor que chocar con una montaña? ¿Qué puede ser peor que perder a tus amigos? ¿Qué puede ser peor que perder a tu madre y a tu hermana en ese viaje?
¿Qué puede ser peor que escuchar que no te van a buscar y tenés que salir por tus propios medios? ¿Qué puede ser peor que comer carne humana? ¿Qué puede ser peor que pierdas al último amigo que tengas y tomar la difícil decisión de dejarlo seguro, porque el avión era lo seguro, y marchar a la muerte, porque ellos cruzaron todo lo que quedaba de Argentina y llegar hasta Chile sin picos, sin soga, sin nada? Tal es así que yo conocí a uno de los alpinistas que fue y que hizo el recorrido junto con la National Geographic, un alpinista que había estado en el Aconcagua, en el Everest, y en un momento de ese recorrido se puso a llorar y dijo: ¿por qué estoy haciendo esto yo? Hoy vive con un rosario en la mano y en el cuello. Lo que ellos hicieron es imposible, es un verdadero milagro poder haber escalado los picos que escalaron, que uno se llama Seller porque es el nombre del padre de Nando y él lo puso como tributo al homenaje de su padre. Mira. Entonces, ese libro que tiene varios ¿qué puede ser peor? Me sirvió inclusive a mí en la vida y se lo regalé a mis hijos para que no todo está dicho en esta vida y siempre hay una oportunidad más. Vamos a la pausa. Ya volvemos.